Bueno, les decía ya que quiero compartir con ustedes y hablar con ustedes de un tema que es realmente importante y es un problema del que en realidad se habla poco, aunque créanme que hay muchas mujeres que lo padecen. Es una forma de violencia que, como tantos otros, permaneció oculto durante muchos años, invisibilizado por el sistema patriarcal, y hay que decirlo, que hoy estamos todas y grandes aliados también intentando combatir. Imagínense que un día tu pareja se lleva a tus hijos de la casa y te prohíbe volver a verlos con el único fin de hacerte daño, de lastimarte. O que manipulándolos psicológicamente, emocionalmente, los pone en tu contra para que te rechacen o inclusive para que te agredan. La verdad es que es muy común que durante una separación, un divorcio, un conflicto marital, específicamente con la mujer, se utilice a los hijos para manipularlas, lastimarlas, agredirlas, retenerlas y someterlas. No quiere decir que las mujeres no lo hagan en algún momento, pero es menos frecuente. Se trata de un tipo de violencia particularmente perverso, porque no solamente daña a la mujer, pero también y sobre todo a los hijos que por su misma condición son física y psicológicamente más vulnerables. Este problema tiene nombre, se llama violencia vicaria. Aquí alguna vez, junto con Ilan Katz y Claudia Aguilar, nuestros abogados de cabecera que vienen cada martes, tienen su sección, hablamos del tema. Desde hace menos de un año, está tipificado como violencia de género en el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y ahí se le define como cualquier acto u omisión que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se dirige contra las hijas o hijos. En este mismo artículo se establece explícitamente que no está permitido sustraer a los hijos fuera de su lugar habitual de residencia, interponer acciones legales con base en hechos falsos o inexistentes, así como incitar o fomentar actos de violencia psicológica que descalifiquen la figura materna, afectando el vínculo materno-filial, que, insisto, tanto daño le hace a los hijos. Es de verdad importantísimo e indispensable que dejemos de normalizar estos comportamientos, que de llegar a ser necesario los denunciemos, pues públicamente, utilizando los recursos legales que ya están a nuestro alcance. Si eso no es suficiente, hacerlo públicamente, porque no se puede seguir tolerando que ninguna de nosotras ni ninguno de nuestros hijos sea víctima de este ni de ningún otro tipo de violencia. Hay alguien que hoy lo está sufriendo y preocupados por hacer visibles estos temas y estos asuntos de violencia de género, en este caso el de violencia vicaria. Está hoy aquí con nosotros, espero decir bien el apellido, Maja Shekaiban, víctima de violencia vicaria. Gracias, Maja. Gracias. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañas. Y te acompaña también Ana Katiria Suárez, tu abogada de Voces Humanizando la Justicia. Muchas gracias. Gracias también a ti, Ana Katiria. Cuéntanos un poco de tu caso. Sí, Adela, gracias por recibirnos. Yo me casé hace 18 años y aguanté mucha violencia, hasta que un día decidí poner fin para salvar la integridad de mis hijos. Eran golpes, maltratos a ellos, a mi persona. Y pues en el momento que tuve el valor de alzar la mano, me volví la enemiga de la familia Vogel.
Desde ese momento empezaron a desacreditarme, a decir todo tipo de narrativas de que estoy loca, de que soy muy estricta con mis hijos, de que los violento, y empezaron a, lo más grave de todo, a manipular a mis hijos y ponerlos en contra mía, para usarlos como armas, porque al no tener nada en contra mío, era lo único que tenían para poder levantar denuncias penales falsas en mi contra. Él me chantajea, me dice que podemos funcionar. ¿Tú estás divorciada ya? Ya estoy divorciada. ¿Hace cuánto? Hace en abril, entonces hace unos meses. Pero yo en agosto del año pasado le dije que me quería divorciar, y él, por ganar tiempo para poder manipular a mis hijos, cambiar todo el nombre y hacer toda su estrategia, me empieza a chantajear que se va a suicidar, que le dé tiempo, que podemos funcionar como pareja, para que después, en diciembre, unos meses después, ya con mis hijos totalmente en contra mía, me presenta. Seguíamos viviendo juntos, y él me presenta sorpresivamente la demanda de divorcio. Una demanda de divorcio en la que dice que él no tiene tiempo ni de día, ni de noche, ni de madrugada para cuidar a mis hijos, y que pues me da la guardia y custodia, pero pues que le tengo que aceptar lo que él quiera. Y entonces pues yo le digo, tengo que hacer válido que has estado ejerciendo violencia sobre mí, sobre mis hijos, y contesto conforme a derecho. Y al contestar conforme a derecho, él no le parece bien, radicaliza la violencia de mis hijos en contra mía, golpes, patadas, tierra en los ojos, romper todas mis cosas. No entiendo. Sí. ¿Era violento con quién? ¿Con tus hijos? ¿Contigo? Él siempre fue violento con mis hijos, los golpeaba, los aventaba durante el matrimonio, y esa es una de las razones por las que yo decidí poner fin a esta relación violenta. Pero cuando él quiere poner, hasta pone a mis hijos en contra mía, los incita a pegarme y a lastimarme. ¿Los niños a ti? Los niños a mí, Adela. Los niños a mí. Hay videos que he tenido que hacer públicos, y ahorita te platico la razón, para que buscaran una reacción de mi parte, y los tenía instruidos a grabarme para que con estos videos luego él alegara que la violenta era yo. De hecho, a mucha de la gente que alrededor de su sociedad o del mundo empresarial y demás les han enseñado estos videos diciéndole, mira, la violenta es ella. Entonces la tuvimos que separar de los niños, ¿no? Cuando pues he tenido que hacer públicos estos videos, porque claramente se ven en esos videos que la que está siendo violentada soy yo. ¿Qué edades tienen tus hijos? 14, 12, 11, 9 y 8, Adela. Los tuve en 5 años, 8 meses. Me dediqué a ellos en cuerpo y alma, y entonces pues obviamente este no es un caso aislado, este es el caso típico de querer castigar y someter a una mujer cuando tiene el valor de alzar la mano y decir basta, y cuando pues los agresores, en este caso la familia Vogel, no saben aceptar un no y no pueden permitir que alguien les diga que no a sus condiciones, ¿no? Pero bueno, lo más grave de todo esto es que ponen a mis hijos en contra mía, los ponen a lastimarme para tener pruebas falsas, me van a denunciar a la fiscalía, que esto es gravísimo porque la fiscalía está coludida con este tipo de agresores. Mi caso no es único, mi abogada te lo puede decir, ella tiene 3 casos de que están pasando exactamente por lo mismo. Y aquí en esta misma mesa hemos abordado el tema y hemos expuesto otros casos, ¿no? Y es terrible. Ana o Kateria, Ana, te dicen Ana. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se tiene que hacer, no? Pues desgraciadamente. Yo nunca había escuchado que utilicen y que sean los hijos los violentos. La verdad, no había escuchado que se haya hecho público. La verdad es que tu caso se hizo muy mediático, Maja. A mí me llegó por no sé cuántos lados, la verdad, ¿no? De amigos en común, de conocidos en común, en fin. Y por todos lados se hizo muy mediático tu caso, porque fue el recurso que te quedó, ¿no? Hacerlo mediático. Así es. Así es, pues los recursos con los que contamos las mujeres que levantamos la voz o que vamos contrarios a quien ejercen el poder, pues siempre son este tipo de represalias. En este caso, por eso referíamos lo doloroso y lo grave del caso de Maja, porque no se trata de esta separación en donde sustraen a uno de los niños, sino que generan las condiciones para que los niños tengan una animadversión a la madre, que es lo que contempla el tipo penal. Pero la perversión de los agresores los lleva a romperles el corazón para que después de 13 años de una hermosa relación con sus hijos, de ser una madre súper pegada a ellos, responsable, amorosa, entonces empiezas a ver cómo tus propios hijos te lastiman. Y él, en todos los videos que hemos exhibido, tanto en la fiscalía como en los medios de comunicación, aparece triunfante, serio, ¿no? Grabando cómo la humillan, cómo le gritan. A mí su caso me conmovió profundamente porque le decía, ok, y vamos a ganar jurídicamente porque
que el dinero o los compadrazgos o los intereses empresariales o políticos no pueden ser más fuerte que todas nosotras, que no somos corrompibles, que estamos juntas y que hay muchísimas mujeres detrás del caso de Maja y de muchos otros que representamos, y ahí sí no nos van a callar. Y si la única manera de recuperar este amor, estos niños, es exhibiendo las cochinadas que hace la Fiscalía y el Tribunal a través de su presidente Rafael Guerra y a través de la Fiscalía Ulises Lara, ellos son los titulares que pues parece que están al servicio de los empresarios este tipo de resoluciones contrarias a derecho y sobre todo a no juzgar con perspectiva de género. Hay muchas resoluciones. Es raro, porque digo, yo conozco bien a Rafa y siempre he estado preocupado por eso, por juzgar con perspectiva de género, ¿no? En mi experiencia, y te lo digo como litigante, tengo 22 años dedicándome a lo mismo y es un triunfo. Es una súplica, es ir a mendigar justicia. A lo mejor algunos casos los observa, pero no creo que ni siquiera tengan ni la infraestructura ni la conciencia en los recursos humanos para poder ejecutar este tipo de principios o de fórmulas para juzgar con perspectiva de género. Y lo sabemos porque de verdad, pues hay mucha gente dentro de este sistema que de alguna manera te ayuda y te dice, oye, te van a dar por aquí, oye, ya se acercaron de esta manera. Por supuesto que nosotras fuimos a presidencia del tribunal a decir, está sucediendo esto. El juez quinto de lo familiar le arrebató los 5 hijos a Maja y... Sí, perdón, y de esta manera es como logran quitarle la guardia y custodia. Se arman un operativo en colusión con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, utilizan personal del DIF y hacen una especie como de alarma, como una llamada de emergencia para que llegara gente del DIF y de la Fiscalía a casa de Maja y entonces se llevaran a los niños, que la denuncia era que estaban secuestrados, privados de su libertad en su propia casa. Niños de 7 a 13 años, pues claro que están adentro de su casa, ¿no? Pero esto sirvió para que los llevaran a internarlos a la Agencia 59, que es una especie como de reclusorio para bebés. Es terrible, es indigno, es inhumano la situación en cómo se encuentran los niños y las niñas chiquititos en esos espacios. Y ahí pues al señor Vogel se le empezó a complicar estas artimañas de corruptelas y no puede sacar a los 5 niños hasta en 2 días. ¿Por qué? Porque justamente Maja había obtenido no solo la guardia y custodia, sino medidas de protección para que este sujeto no se acercara ni a ella ni a los niños a más de 300 metros. Entonces, con este operativo falso, porque pues es muy fácil corromper a la Fiscalía, eso todos lo sabemos, por eso este nivel de impunidad que nos lleva a un 98% de impunidad, y solamente del 2% que se denuncia, ¿no? Pero bueno, de ese 2%, el 98% es una impunidad. Y así es como le quitan a los hijos. ¿Hace cuánto no los ves? 7 meses. Tengo 7 meses sin ver ni poder hablar con mis hijos. Y aunque el tribunal, a través del SECOFAM, que es el Centro de Convivencias Familiares, ya determinó que hay una interferencia parental grave por parte del padre, ya ha pedido terapias, el padre se rehúsa a llevarlos a terapias, el padre ahora en la parte penal estoy vinculada a proceso, eso quiere decir que estoy en riesgo de perder mi libertad, y todo esto para ponerme medidas cautelares en las que no me pueda acercar a mis hijos ni pueda verlos y tengo que ir a firmar cada 30 días como si yo fuera una criminal, en un juicio, bueno, en una audiencia de 21 horas en las que el descaro y el cinismo con el que me vincularon a proceso, desechando todas mis pruebas y sabiendo a todas luces que todo esto es una falsedad, es realmente indignante, Adela. ¿Ni en el SECOFAM has visto a tus hijos? Ni en el SECOFAM los pude ver por primera vez el 29 de junio, después de meses de que el señor se rehusaba a llevarlos al primer encuentro conmigo, lo cual es la violencia más terrible que le puedes hacer a tus hijos, privarlos de estar con su madre. Y el primer encuentro con mis hijos, lo único que pude hacer es estar 30 segundos en los que me empezaron a gritar y a decirme que les devolviera, mis hijos, que les devolviera sus cosas, que les devolviera sus pasaportes. Los pasaportes los tiene el juzgado de lo familiar, ni siquiera los tengo yo, pero entonces ahí te das cuenta todas las mentiras y todo el veneno que les han puesto para ponerlos en mi contra. Además, aquí hay una cosa muy importante, Adela, que cuando el padre, que es el que hace la interferencia parental, ha sido violento con los niños se someten a ese padre porque le tienen terror. Entonces, por sobrevivir, hacen lo que el padre les diga con tal de que no los golpee y que no los maltrate. Y no solo eso, mimetizan el comportamiento del padre
que en este caso está haciendo la interferencia con ellos. Entonces, pues se vuelven violentos, ¿no? ¿Se les ha hecho todas las pruebas psicológicas, pues todas las pruebas que se les hace a los niños? Todavía no, porque el juez, incluso sin esas pruebas, decidió revertir la guardia y custodia, lo cual es una irresponsabilidad, y ahí es donde tú dices que el tribunal y que están muy preocupados por esto el interés de los menores. No es cierto, Adela. Lo saben perfectamente, conocen este caso perfectamente, y sin periciales a mis hijos, sin ningún tipo de evidencia, habiendo evidenciado toda la interferencia parental, la violencia del padre, las consecuencias emocionales que ya tenían mis hijos por la violencia del padre, aún así, ya habiéndome dado la guardia y custodia, en el momento que les llegaron al precio, revierten la guardia y custodia y se las entregan a unos agresores con los que mis hijos llevan viviendo 7 meses, y la verdad es que a mí me preocupa mucho cómo voy a recuperar su corazón, su alma, porque pues ellos lo están viendo como... Son niños, los recuperas, ¿no? Digo, si te sirve de consuelo. Lo que no puede pasar es esto, ¿no? ¿Cómo era tu relación con los niños? Tú me dices, yo me dediqué a eso, ¿no? Mira, Adela, yo estudié Ingeniería Industrial, Contaduría Pública, Administración de Empresas al mismo tiempo, mientras trabajaba de tiempo completo desde los 15 años. Después hice mi maestría en la Universidad de Harvard. Yo tenía una carrera prominente y pues un futuro profesional pues prominente. Sin embargo, desde que nació mi primera hija, dejé todo por estar con mis hijos. En 5 años esa decisión. Tomé esa decisión consciente, y también por apoyar a mi ahora ex esposo para que pues él saliera a trabajar y demás. Él también estudió en Harvard, y pues yo me dediqué a mis hijos, pero me dediqué a mis hijos en cuerpo y alma, Adela. Los tuve en 5 años, 8 meses. Mis hijos nunca tuvieron una nana. Yo me encargué de mis hijos, yo los bañé, yo los llevé a la escuela, yo los recogí, yo les enseñé a leer, a hacer rompecabezas, a tener pensamiento crítico. Jamás usaron un aparato electrónico, jamás los compré con baratijas. Fue una entrega a mis hijos de cuerpo y alma, que te puedo decir, y no es por echarme flores, es porque incluso ahora que esto ha salido a la luz, me han escrito las directoras del colegio en el que estaban, maestras, mamás, que me decían, Maja, nunca habíamos visto una mamá como tú, eras el ejemplo del colegio, del salón, tus hijos, niños de excelencia, siempre en los primeros lugares, pero no solo eso, niños felices, niños respetuosos. A pesar de que eran agredidos por el padre. A pesar, aquí la ventaja que yo tenía, Adela, es que el padre nunca estaba. Él alegaba que estaba trabajando, sin embargo, incluso en su demanda de divorcio me dice que no tiene tiempo ni de día, ni de noche, ni de madrugada, pero en todo este tiempo él me estaba contagiando infecciones de transmisión sexual como el papiloma, uroplasma, micoplasma. Entonces ya me estás entendiendo un poquito el tipo de perfil, pero entonces la ventaja que yo tenía es que él casi no estaba en casa. Entonces prácticamente los niños estaban bajo mi cuidado. Durante la pandemia, pues esto cambió y la violencia se exacerbó muchísimo porque él trabajaba desde casa y él no tiene tolerancia con los niños. Compartíamos espacio, tu casa es un departamento, y compartíamos espacios para que tomaran sus clases, mis 5 hijos. Entonces él también estaba ahí trabajando, y si hacían algún ruido o hablaban fuerte, salía, se enojaba, los golpeaba. Entonces en la pandemia la violencia se hizo mucho, mucho más grave. Y posteriormente regresan a la escuela y los hacemos cambio de escuela. Incluso yo le hago homeschool a mi hijo, o sea, le di clases en casa a mi hijo, en ese entonces tenía 6 años. El más chiquito. El más chiquito, porque cuando los cambié de escuela ya había cerrado su aplicación para él poder entrar, y decidí darle clases en mi casa. Así el nivel de, de entrega que yo tenía para mis hijos. El niño de 6 años hacía matemáticas, de 14 años le enseñé inglés, español, alemán, curso primero, segundo de primaria. O sea, lo que te pueda decir es poco de la entrega y lo que hice por mis hijos. Y no es porque lo quiera salir y presumir. Es lo que hacemos las mamás, ¿no? Así es. Las mamás comprometidas, porque hay de todo. Pero es lo que hacen, sí, hay de todo, ¿no? Un poco esto es el ejemplo de cómo la violencia no respeta escolaridad, ¿no? Así es. Estatus. ¿Por qué aguantaste tantos años? Pues esa es la gran pregunta, Adela, y yo creo que aquí es un tema que pues muchas mujeres tenemos que trabajar, y es la falta de amor propio, ¿no? Y es y bueno, también por mis hijos, ¿no? Mis hijos eran muy chiquitos. Él, o sea, yo sentí una gran responsabilidad, y es algo que nos pasa. Somos muchas mujeres, no tenemos la fuerza ni el valor para hacerlo. A mí me costó muchos años tener la fuerza de decir basta. O sea, incluso en enero del 2023 yo le dije, vuelves a tocar a alguno de mis hijos y te vas de mi casa. Pero ya para agosto de ese año, pues ya esto era insostenible, y es cuando yo le dije, como cualquier persona decente, me quiero divorciar. Jamás imaginé que me iba a meter en esta guerra, jamás imaginé
imaginé que toda esa familia se iba a volver mi enemiga y que iban a hacerme todo lo que me han hecho, porque me traían policías a mi casa, ponían a mis hijos a fingir para que me llevaran a la cárcel porque él quería armar pruebas. ¿Seguían viviendo juntos? Seguíamos viviendo. Él no se quería ir. ¿Y no podías acercarte a tus hijos? No había, ¿cómo se llama? O sea, si yo quería estar con ellos me empezaban a insultar, me escupían comida y él estaba ahí grabando todo esto, disfrutando cómo los niños me estaban violentando. Entonces, pues yo me iba un ratito a mi cuarto y oía que les decía, ven, su mamá no quiere estar con ustedes. Entonces yo volvía a salir y otra vez me seguían violentando. Entonces era una cosa muy difícil de entender. A mí me costó mucho trabajo entenderlo porque cuando tú no tienes esta malicia, no te imaginas que alguien pueda ser tan perverso. Bueno, pero es que esto es de una perversión brutal, ¿no? Brutal, Adela. Hay videos en donde me están golpeando a mis hijos, donde él me golpea, donde estoy sangrando, y él en lugar de decirles, oigan, dejen de golpear a su mamá, estás bien, traes el pie sangrando, ¿qué te pasa? Se pone a grabar fríamente porque con estos videos que él hace, empieza él a armar unas evidencias falsas o como se le pueda decir, para denunciarme penalmente. Yo tengo 2 carpetas en las que estoy denunciada penalmente, en las que metimos pruebas probando que todo era una falsedad y la Fiscalía no tomó en cuenta ninguna de las pruebas. Ninguna, Adela. Hablamos con todos los que teníamos que hablar en la Fiscalía, el de Derechos Humanos de la Fiscalía, hasta arriba, todos los niveles, y no les importó y me judicializaron sin considerar una sola de las pruebas de que todo era una fabricación. Tan es una fabricación que yo ya llevaba 5 semanas sin ver ni hablar con todas mis hijas. Y como las 2 hijas grandes salieron sin afectación psicoemocional por violencia en las periciales que les hicieron en la Fiscalía, este sujeto, imagínate qué perverso, lleva a mis 2 hijas grandes a alegar que yo les hice unos rasguños 5 semanas atrás. La MP no se la creyó porque evidentemente la MP sabe que todo esto es una fabricación y mandó a hacer un peritaje de temporalidad de los rasguños. La antigüedad de los rasguños era de 1 a 3 días. Hace que las niñas se lastimen para ir a denunciarme falsamente y la Fiscalía lo sabe. Un criminólogo analizó toda la carpeta. ¿Qué edades tienen tus hijas? Hoy tienen 14, 12, 11, 9 y 8. Tus hijas, mujeres. Las mujeres 14, 11... son 14, 12, 11 y 9. Son 4 niñas y el ¿Y con chiquito las es el mayores? ¿Cómo no has podido entablar? Es que primero que nada el padre les dijo toda serie de mentiras, que tenía un amante, que me robaba su dinero, que ya no me importaban, que ya no eran mi prioridad. Incluso lo de la Agencia 59 les dijo que yo los metía a ese albergue porque yo ya no los quería. Y ellos han sido violentados toda la vida. Entonces, si el papá les dice todas estas mentiras, los pone en contra mía y además, pues ellos le tienen pánico al papá, los hijos se someten. Esta pregunta es clave porque yo tampoco lo entendía. Yo no entendía el cambio de comportamiento y de actitud de mis hijos hacia mí. Hasta que empecé a comprarme toda la literatura que había, porque se llama el síndrome de alienación parental. Es algo que existe, que está estudiado. Y es donde empiezo a entender cómo pueden manipular la psique de los niños para que odien a uno de los progenitores, ¿no? Terrible, porque el daño es a los niños. Digo, entiendo tu dolor, completamente, pero el daño es a los niños, ¿no? A raíz de que han hecho mediático este asunto, porque pues tú has estado dando entrevistas e insisto, a mí me llegó por muchísimos lados. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo primero, empezaron a amenazar a gente que me estaba apoyando en las redes con llamadas anónimas. Segundo, el Consejo Coordinador Empresarial, del que es miembro Guillermo Vogel, el papá de Bernardo Vogel, mi exesposo, ha estado hablando con los medios, tratando de callarlos y deteniendo la divulgación de mi caso, ¿no? Ahora también están bloqueando cuentas cuando sale algo y comentan en contra de ellos y en contra de esta realidad que no solamente vivo yo, que vivimos miles de mujeres en la total invisibilidad, los empiezan a bloquear, ¿no? Pero lo más triste de todo es que un día antes de mi audiencia, en la que se me vincula proceso, después de 21 horas de pelear a morir, Adela, porque mi abogada, yo y todos los peritos, testigos que fueron, peleamos a morir para que no fuera yo vinculada a proceso, ellos piden un acercamiento con mi abogada.
Y en ese acercamiento, supuestamente de buena fe, en los que mi abogada les está diciendo lo más importante son los niños, hay que llevarlos a terapia. Llevan 7 meses aislados de la mamá, en los que los han envenenado con todo tipo de mentiras para que odien a la madre, los han llevado a terapia, los han llevado a una contención emocional. ¿Qué han hecho por los niños? En ese encuentro, siempre, como dice Ana, hay alguien bueno que te dice lo que te van a hacer. Le avisan que al día siguiente ya está confirmado que los Vogel ya dieron la instrucción de que me vincularan a proceso. Y salió en los medios, salió 4 horas antes de que empezara mi audiencia. Ya se sabía que me iban a vincular a proceso. Y los enfrenta Ana y le dice, es con gente deshonesta, que estamos tratando de tener un acercamiento por el bien de los niños. Y aquí me están avisando que ustedes están poniendo en riesgo la libertad de Maja. Y la respuesta fue, bueno, esa no fue la instrucción. La instrucción fue que la vincularan a proceso. O sea, aceptando que ya pagaron para que tenga riesgo de perder mi libertad. ¿No se pudo hacer nada en esta reunión? ¿Tú te reuniste con ellos, con el padre de los niños o con el abogado del padre? No, con el abuelo, y realmente pues el acercamiento en un principio era muy humano, entender cómo podíamos avanzar, porque aunque seamos un litigio activo y muy se frontal, puede avanzar, se puede llegar a un acuerdo. Así, y sobre todo para avanzar en los niños. Evidentemente hay cosas que se tienen que litigar y trabajar, pero bueno, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para que los niños empiecen con este proceso de reintegración familiar? Y el día de la audiencia contrataron a una abogada pues que tiene un recorrido bueno en cuanto al sistema acusatorio. La subcontratan y resulta que es una abogada pues que tiene muchos antecedentes de defender feminicidas, violentadores. Entonces, y nosotras, entre nuestra comunidad de defensoras de derechos humanos, de litigantes, ubicamos quién se puede atrever a defender ciertas causas o ciertos casos, ¿no? Nosotras no hay manera de que ni fabriquemos ni defendamos a un agresor, y en estas situaciones es muy frustrante saber que la verdad jurídica es irrelevante, que lo que sigue imperando es esta manipulación de los jueces. La resolución del juez fue realmente vergonzosa, y por supuesto pues que ellos tienen que pues ser observados, ¿no? Porque es a través de ellos en donde se perpetúa la violencia de género, a través de las instituciones públicas. ¿Qué sigue legalmente, judicialmente? Apelación, o sea, ya está vinculada a procesos. Eso quiere decir que formalmente ya está siendo investigada como alguien que pudo haber cometido todos esos delitos. Que son violencia familiar, violencia familiar. Y observamos que es una forma sistemática del Estado, tanto de la Fiscalía como del Tribunal, para atenuar la fuerza y la lucha de las madres, porque pues ahora tiene que estar pendiente de no incumplir ninguna medida cautelar, porque sí puede perder la libertad, por supuesto que sí, y pues ahí irnos hasta el tema federal en los amparos, y si es necesario el tema internacional. Hay muchísimas rutas que nos quedan, y esperamos pues que en algún momento el Estado mexicano le ponga fin a este apoyo, a esta desigualdad que se observa entre las partes, y simplemente haga lo que tiene que hacer, porque para eso se contrataron, para servir a la comunidad, para servir a los niños, a la gente en una situación de vulnerabilidad. ¿Cómo se tipifica la violencia vicaria? Así es, el tipo penal se llama violencia vicaria, y se denuncia... Y es reciente, en realidad, aquí hablamos de eso. Así es. Menos de un año. 26 de junio, el 26 de junio. Y se tipifica justamente acreditando la interferencia parental a través de periciales en psicología forense, en antropología social, en trabajo social, y todo eso lo tenemos ya en la Fiscalía. Maja se refería a las periciales y pruebas en materia familiar, pero en materia penal tenemos todas esas pruebas en donde ya se estipula esta interferencia que da lugar a la violencia vicaria, porque los niños y las niñas son el medio comisivo para realizar este delito, y es tan es tan clara la ruta, cómo va evolucionando emocionalmente, y sí se puede probar. No, lo que pasa es que este tipo de personajes o de contrarios, donde hay una desigualdad terrible, pues creen que son intocables, que al final pueden tener... Desigualdad económica. De económica y poder. No solamente porque mucha gente le tiene miedo a los Vogel porque tiene una capa. Bueno, son empresarios...
te metes a Google y ahí puedes ver algunas cosas. La verdad es que como personajes ante la sociedad no son relevantes, no aportan absolutamente nada a la sociedad, no son un ejemplo. Bueno, aunque fueran, ¿no? Ya, pero a lo Vamos. que es que eso, pero se mantienen ocultos porque justamente eso es lo que los lleva a poder acceder a este tipo de corruptelas, ¿no? Y de sometimiento, y la fiscalía lo sabe, el fiscal Lara lo sabe, la fiscal de violencia familiar Rosalba lo sabe. Cada vez que intentamos hacer algo nos hablan, ya les bloquearon otra vez las carpetas, no, hay instrucciones que ni para atrás ni para adelante. ¿Por? ¿Por qué tú le vas a privar del acceso a la justicia y la verdad a 5 niños y a una mujer? O sea, ¿tú quién te sientes para decidir son los quién derechos tiene? de los niños, además, que están por encima De cualquier cosa. No, para la fiscalía no, ni para el tribunal. Pues, Maja, lo que podemos hacer aquí es esto que hicimos, hacerlo público y comprometernos. Yo me comprometo a que sigamos este caso. Muchas gracias. Y pues ver de qué manera sensibilizar, ¿no? Así es. Y pues, sobre todo, no hay manera de arreglo con el... Digo, arreglo, me refiero a... Una mediación. Una mediación con Pues el mira, padre Adela, todavía después de que lo hicimos mediático, todavía nos avisan, ¿no? De la fiscalía, vienen los abogados para manipular la pericial para que tú aparezcas como una loca. Entonces, así, loca. Como loca, ¿no? Sí. Y además ya pararon tus carpetas, porque yo también tengo carpetas en contra de él por la violencia vicaria, en agravio de mis hijos y demás, y mis carpetas están detenidas cuando sus carpetas se las integraron con una velocidad inusual para la fiscalía. Entonces, pues no se ve que quieran parar en este sometimiento, al contrario, ¿no? Lo están radicalizando. Y pues yo la verdad no entiendo cuál es la razón de seguir afectando a mis hijos, ¿no? Yo lo que más quiero es recuperar a mis hijos, recuperar su corazón, su alma, que ellos sepan pues la verdad y que sepan que yo, su madre, siempre los he querido y que son lo más importante para mí, y que desde el momento que empezó esto no he dejado de luchar por mis hijos, y traté de hacerlo muchos meses en silencio conforme a derecho, y me topé con que pues, mi contrincante es la corrupción, Adela. Realmente, ¿cómo compites con eso? No hay dinero que te alcance para competir con eso, y aquí se trata de mis hijos, y esta es una realidad que vivimos miles de mujeres en México. Esto no puede seguir así. Lo entiendo perfectamente. Mi solidaridad y mi empatía, sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias y seguiremos pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Llegó